Muy buenos días o tarde para ustedes o noche, bienvenidos. Deseaba darle una bienvenida calurosa a todos los que estamos buscando, investigando más sobre la semana y su origen. Eh, en la primera parte, aquí tenemos una recapitulación de la primera parte para aquellos que no han logrado escucharla. Bueno, aquella es un poco larga y tuve un poquito de problema con lo del audio, pero si alguien está interesado en escucharla, pues aquí estoy a la orden para hacerlo con un mejor audio. Ya logré ajustar el audio y ahora sí podré, con la ayuda del Eterno, poder hacer la segunda parte con un mejor audio para todos. Le pedimos a nuestro Padre Celestial y a su Hijo, Yahshua HaMashiach, el Mesías, como algunos lo conocen como Jesús, otros como Yeshua, y yo le conozco también como Yeshua. Le pedimos a que su Santo Espíritu esté con nosotros al estudiar esta segunda parte de la semana y su origen. La recapitulación de la primera parte dice, hablamos sobre la enfatización de Jeremías 6:16, donde dice buscar las sendas antiguas. Si leemos aquí, ¿qué dice Jeremías 6:16? Nos dice, así dice Yahweh o Yahweh, párense en los caminos y vean, pregunten por los antiguos senderos y miren cuál es la senda buena y anden por ella y hallarán reposo para sus almas. Pero ellos dijeron, no andaremos. Aquí tenemos en una imagen lo que dice la palabra. Yo estoy leyendo la versión Pechita y aquí mismo está claramente que el Eterno le dice a Jeremías que le diga al pueblo que pregunten, que hagan varias cosas. Uno, que tienen que pararse, ¿a dónde? En los caminos. Después tienen que mirar hacia todas partes, ¿verdad? Y después preguntar, dice, preguntad por las sendas antiguas. ¿Qué tenían que hacer? Preguntar, dice, por las sendas antiguas y que preguntaran cuál es el buen camino. Y cuando se encontraba, ¿qué tenían que hacer? Andar por ese buen camino, ¿verdad? Y ellos dicen, y él les dice, y allí entonces podrán encontrar descanso para vuestra alma. Qué promesa tan maravillosa y mensaje le envía el Eterno por medio de Mesías a su pueblo. Pero tristemente aquí nos dice que el pueblo le dijo, no andaremos. Así que nos damos cuenta que verdaderamente, aunque mucho tiempo atrás los profetas enviados por nuestro Padre Celestial trataban de llamarle la atención o guiar al pueblo del Altísimo, muchas veces obedecían, pero la mayoría de las veces desobedecían. Y por esto traía consecuencias, ¿verdad?, en sus vidas como pueblo. En Génesis 1 al 2 también miramos sobre la parte donde habla, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba, dice, en vacuidad o vacía, dicen algunas versiones, y había tinieblas sobre la superficie del abismo profundo, y el Espíritu del Eterno incubaba sobre la superficie de las aguas. Em, Miramos también en la primera parte el símbolo cero o el número cero. Para mí, este número lo vemos claramente aquí en Génesis 1:2, cuando dice, y la tierra era caos y vacuidad o estaba vacía, dice. En otras versiones, como la Reina Valera también dice que la tierra estaba desordenada, estaba vacía. Imaginémonos un lugar todo desordenado, donde necesita orden. Antes de que fuera el primer día hasta el séptimo día, dice que no había nada, ¿verdad? Estaba completamente vacía. Y aquí es donde yo enfatizo que el número cero, vacío, para muchos de nosotros el cero
no toma mucha importancia, pero estuve investigando en muchos documentos antiguos, en algunos libros, y yo pensé que el cero no tenía mucha enfatización en lo que eran los estudios bíblicos, y verdaderamente me ha sorprendido encontrar tanta información sobre el cero. El cero no vino a tomar mucha importancia sino hasta más tarde, en los babilonios, ya después hasta los mayas también lo simbolizaban de una forma representativa, con un símbolo, pero no se tomó mucha importancia. Pero aquí claramente el cero para mí es como un principio o antes del principio, donde no había nada, y también une un final, porque después de un final se puede volver a empezar. Y esto lo vamos a ver también, un ejemplo con las fases de la luna. Aquí un ejemplo vemos que la luna aquí tiene un poco de brillo. Aquí lo estoy em, refiriendo con el cursor del mouse aquí en la computadora y vemos como el sol brilla aquí, la tierra está aquí y la luna está acá, donde ella recibe un poco de luz, ¿verdad? Podemos estar en cualquier parte del mundo y si ese rayo de luz sale, ya vemos la luz reflejada en la luna que se ve entonces acá en la Tierra. Bueno, eso depende si vemos también la teoría, depende de qué tipo de teoría tenga, que si es la teoría esférica o la luna o la Tierra plana. Pero para mí lo más importante es que estas lumbreras están allí para nosotros y guiarnos, ¿verdad? Ahora seguimos, dice, el cero es mostrado claramente antes del principio con la oscuridad, pero que ésta no prevaleció, sino que fue la luz la que da inicio al primer día de la creación. Esto lo enfatiza Juan, ¿verdad? Juan, el Evangelio de Juan 1:6. Más adelante lo veremos un poco más. Dice, yo pienso, yo imagino al Eterno, el Eterno, cómo le enseñó a la primera pareja cómo guardar el día de descanso. ¿Qué fue de este día cuando el hombre fue expulsado del Edén? Esta pregunta nos la hicimos en la primera parte también. El día de reposo fue hecho para el hombre conforme a las escrituras, ¿verdad? Mientras leía un poco para la segunda parte, leí algo interesante en el libro de E.G. Richard, Mapping the Time, mapeando el tiempo, The Calendars and its History, el calendario y su historia. Leí en la página 224 el subtítulo que decía, o que dice, la creación, bueno, aquí debe decir the creation, la creación of the world, the creation of the world, la creación del mundo. Y noté que mencionaba algo llamado Molot o Molat. Algunos lo pronuncian Molot, él lo escribe Molot, pero lo he investigado y dice que es Molat. Algo que ya había aprendido, por eso que conozco que se escribe Molat. Lo que yo había aprendido es que la Molat es la primera aparición de la luna. Después de la luna oscura, que algunos le dicen luna nueva, pero la primera aparición de la luna renovada, a esto dice que antiguamente le llamaban la Molat. La luna pues cuando aparece después de la conjunción, cuando la luna se encuentra entre el sol, cuando está el sol, la tierra, perdón, el sol, la luna y la tierra, o sea que la luna se va a encontrar en medio del sol y la tierra, entonces allí es donde está la conjunción. Para mí esto me recuerda nuevamente Génesis 1:2, pero también sabemos que esto nos recuerda también un principio y un final. Porque cuando se está oscuro es como cuando cerramos nuestros ojos al dormir, ya el cuerpo va a descansar. Cuando una persona muere también se refleja de que la persona cierra sus ojos y es toda oscuridad. Cuando una mujer está embarazada, adentro el bebé está en una oscuridad, no ve nada. Todas estas cosas, estos ejemplos podemos encontrarlo en la naturaleza, a nuestro alrededor, donde vamos a notar esta simbología cada vez. Bueno, esto es lo que dice el autor. Veamos. Traducido, esto lo he traducido, para poder establecer el día preciso en el cual una molot o una molat ocurre, es necesario especificar un origen o punto de partida o inicio, y esto ha sido llamado la molat
Tohu. Dice que le llamábamos a Tohu y esto significa nothingness. Nothingness quiere decir nada, absolutamente nada, ya que nada le precedía. También dice que para Hillel la molat o el molot es el momento de conjunción de la luna teorética. Este Hillel es el que establece el calendario judaico que lo conocemos hoy en día, que esto está en el tiempo después de nuestro Mesías. Pero dice que esta conjunción es una luna teorética, no dice que no, que esta luna teorética no debe de confundirse con la luna real celestial. Porque nosotros, para ellos se les estableció esto para que no dejaran de tener una idea de cómo verdaderamente era que se calculaban los tiempos en el tiempo del Sanedrín, en el tiempo del tabernáculo, del templo, donde los sacerdotes estaban encargados de poder declarar el inicio del mes cuando iniciaba todo hasta para los días de reposo, conforme cuando veían la luna aparecer, o sea, cuando veían la luna naciente, cuando nacía, cuando se veía el primer rayo de luz, allí iniciaban. Así que lo de la idea de un nada antes de la creación representado con un cero no es solo idea mía. Yo al principio pensaba que solamente era algo que yo estaba pensando o imaginándome conforme leía la palabra, pero también encontré que hay otros estudiosos que tienen una interpretación similar, solo que la aplican diferente, pero tiene sentido. Antes del primer día no había nada en la tierra. La misma palabra dice que estaba vacía y esto nos debe recordar cada luna oscura que hay un antes y un después. Cuando termina nuevamente el mes, vuelve a recordarnos ese momento de un momento antes de que todo iniciara con numerología como uno, 2 y 3, ¿verdad? Em, y entonces vemos que hubo un antes y después, pero eso es importante, por eso es importante conmemorar ese momento donde el Eterno arquitectó su creación en 6 días y descansó el último, el séptimo, ¿verdad? Cuando iniciaban los días, esta es una pregunta que muchos nos hacemos. ¿Cuándo iniciaban los días de la semana astrológica? Bueno, investigando y leyendo libros relacionados con el origen, los calendarios del mundo, encontré en un libro llamado Mapping the Time, que ya lo mencioné, que en la antigüedad los días de la semana no iniciaban como lo conocemos hoy en día. Para mí este es un tema que me ha tomado mucho, pero mucho tiempo. ¿Por qué? Porque yo quería saber cuándo fue que se comenzaron a utilizar los días de semana como los conocemos hoy en día. Y siempre recuerdo que muchos dicen que solamente hubo un cambio en el 321 con Constantino, pero no he escuchado muchas personas, investigadores sobre el tema del calendario, buscar más antes, más antes. Entonces lo que he hecho es que he creado una investigación donde estoy tratando de buscar base histórica como bíblica para probar de verdaderamente que los días de semana que hoy en día conocemos no eran los mismos de la antigüedad. Así que les mostraré una copia de este escrito. Por un ejemplo, aquí a la izquierda vemos que dice The Astrological Week, aquí es la semana astrológica. Aquí lo he traducido y lo que está de color amarillo, nos dice si miramos con atención en los libros de historia como que el autor encontró que Dion Cassius está en lo correcto de algo que les voy a explicar más adelante. Vamos a leer primero esto que dice la semana astrológica antes del primer siglo. O sea que la semana astrológica sí existía antes del primer siglo, pero no era con el mismo orden como lo hemos conocido hoy. Traduciendo este párrafo de aquí dice, cerca del tiempo del nacimiento de Cristo, de Yeshua, una semana astrológica de 7 días estaba haciéndose popular en el mundo romano, aunque no fue reconocido oficialmente sino hasta más tarde. En esta semana, cada uno de los 7 días era ubicado a uno de los 7 planetas
de acuerdo con un esquema bien diseñado. El origen de todo esto es oscuro, dice. La idea detrás de estas llamadas cronocratorias era que periodos de tiempos, horas en este caso, eran gobernadas por los planetas correspondientes. Las personas con una inclinación astrológica, el 7 es como lo he mencionado antiguamente o como el autor dice que lo ha mencionado anteriormente en otros capítulos, el 7 dice es un número importante, sino de suerte. Muchos le llamaban el número de suerte. 7 cuerpos celestes eran conocidos por los antiguos mucho antes que el telescopio, el Sol, la Luna y los 5 planetas, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Todo es visible a simple vista. Eran referidos como estrellas errantes o planetas, de la palabra griega que significa errante. Y sigo, dice, aquí digo, y sigo con los ejemplos. La página 262 que sigue este texto en otra diapositiva, aquí le mostraré qué es lo que dice también sobre cómo nos muestra cómo era el orden. Los griegos y después, dicen los romanos, llamaban los, llamaban los astrólogos de Babilonia, esta es una traducción que está en la siguiente página, dice que los griegos y después los romanos llamaban a los astrólogos de Babilonia caldeos. Estos ciertamente creían que los planetas ejercían una influencia en los asuntos humanos. Sin embargo, no hay evidencia de que ellos asociaron los planetas con un ciclo de 7 días. Aunque ellos, aparentemente, nos dice el escritor, el autor, de que sí los caldeos reconocían una semana variable de 7 u 8 días. Este pedacito de texto que está aquí me recuerda una semana como mes lunisolar. ¿Por qué? Porque los meses lunisolares no caen igual como los meses que conocemos hoy en día en el calendario gregoriano o en el juliano. No caen lo mismo. Aquí está la referencia del libro donde saqué la información. Así que aquí hay una referencia de alguien que se llama Dion Casius, donde él menciona algo sobre la semana astrológica. Él dice que fue inventada por los griegos en Egipto después de la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C., como lo vemos aquí en la captura a la izquierda. Aquí les voy a mostrar la siguiente. Aquí vemos cómo dice Cassius, donde él dice aquí arriba en este párrafo, donde los griegos y los romanos llamaban a los astrólogos de Babilonia caldeos. Aquí está la palabra Chaldeans en inglés. Y también nos menciona después, este es el párrafo que traduje anteriormente, y lo resaltado aquí, esto que está aquí en amarillo, dice, conocimiento definitivo de esta semana astrológica viene de los escritos del historiador romano Dion Cassius. Después de Cristo, dice que el año 150 a 235 Dion Cassius escribe y dice, y existen muchas referencias en literatura clásica sobreviviente, las cuales sugieren de que tal conocimiento era bien conocido entre la población, o sea que no había nadie que no conociera, sino que sí era muy bien conocido lo de la semana este tipo de semana astrológica. Dios nos dice que se originó no mucho antes en Egipto. Plutarco en el año 46 a 120 después de Cristo, Plutarco dice, él incluye en su Moralia un ensayo titulado como una pregunta. ¿Por qué están los días nombrados tras los movimientos de los planetas en un orden distinta del orden real? Y no me sorprende que se haya desaparecido porque dice que nada más existe el título. Lo demás está perdido. Pero mire qué poquita de luz, pero que también muy grande a la vez, donde aquí nos dice que los días de la semana que se utilizaban en el año después de Cristo, después del año 46 a 120, ya no se estaba utilizando, ya lo habían cambiado bastante y que ya parece que no, el orden no estaba como lo conocían anteriormente.
Yo me pregunto por qué, pero ya sabemos más adelante, nos vamos a dar cuenta por qué. Por desgracia, dice el texto, está perdido y solo el título sobrevive. Saturno en sánscrito significa movimiento lento y su metal es plomo. Ahora nos vamos aquí en esta parte de acá, traduciendo esta parte del último párrafo de abajo que está aquí, que dice, siguiendo Dion Cassius, primero considera las 24 horas del primer día asignado la primera a Saturno, el planeta más lento. Y aquí lo vemos que dice que Saturno toma 29 años para girar alrededor del Sol. Todo esto es alrededor del Sol en su órbita, ¿verdad? Júpiter, 12 años, Marte, 687 y así sucesivamente. Aquí vemos que el Sol dice que él mismo, pero yo me imagino que lo están viendo desde una perspectiva terrenal con 365 días. Venus 224 días, Mercurio 88 días y la Luna 29 días. Esto nos suena bastante familiar, ¿verdad? Pero sabemos que no son exactamente 29 días, sino que son 29.53. Sigo traduciendo. Siguiendo Dion Cassius primero considera las 24 horas. Entonces dice que le dan al planeta más lento, que es Saturno, le dan la primera hora. Esto lo vamos a ver en el orden más adelante. La segunda hora a Júpiter y sucesivamente asignando la séptima hora a la Luna, la más rápida. Repitiendo esto varias veces, asignando la octava hora a Saturno, nuevamente como primer planeta y como se lo habían asignado al primer día también. Entonces de nuevo vuelve el orden. Vamos a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como dijimos, a la Luna y de nuevo 8 empieza como primero. La novena dice a Júpiter y así siguen. La hora 24 es asignada a Marte. Continúan al segundo día asignando el siguiente planeta, el Sol, a su primera hora y la hora 24 a Mercurio. Continúan así con los demás días. La hora 24 del séptimo día es asignada a la Luna. Así que la primera hora del octavo día vuelve con Saturno y todo el ciclo de asignación es repetido para la segunda semana. O sea que todo se vuelve a repetir, siguiendo así esto por siempre. Ahí dice forever, aquí dice, and it carries on the second week and so on forever. O sea que esto es como perpetuo, lo tienen así por perpetuidad. Estos dos ciclos se entrelazan los siete, debía de decir siete planetas y 24 horas repiten tras 168, o sea que la multiplicación de 24 por 7 nos da 168 horas o 7 días. De nuevo, no sé por qué dice 7, pero creo que fue un typo, un error. La completa asignación se muestra en la siguiente tabla 221, como aquí. Esta es la tabla 21.1 y aquí se nos dice a la asignación de las horas con los planetas, como acabo de mencionar. La primera hora es a Saturno, aquí lo vemos, y también le llaman el primer día, le dice que se lo dan es a Saturno, aquí dice Saturday, primer día, segundo día, Sunday, domingo, bueno, el primer día sábado o Saturday, segundo día Sunday, es el domingo, tercer día Monday, el lunes, el cuarto es Thursday, que es, Tuesday, que es martes, el 5 es Wednesday, que es miércoles, el 6 es Thursday, que es jueves, y el séptimo era Friday, que es el día viernes. Aquí lo vemos, entonces aquí están las horas de 1 a 24, donde se le daba la primera hora al primer planeta, del primer día, y así sucesivamente le daban, aquí vemos la séptima hora a la luna y todo esto se repetía a la segunda semana también. El segundo día se lo daban al día del sol o al sol y así sucesivamente. Entonces aquí vemos este orden, pero aquí lo que nos damos cuenta es que aquí dice que Dion Casio estaba en lo correcto, fue lo que dije dos diapositivas anteriores, donde dicen que la semana astrológica fue inventada por los griegos en Egipto un tiempo después de la muerte de Alejandro en 323 a.C. Esto es interesante de que la palabra horóscopo
dice asimismo se traiciona con el interés en hours. Hours, entonces vemos que la palabra oro, horóscopo viene de la palabra hora también, que es hour. Y esto tiene mucha relación con muchas cosas y numerologías que no verdaderamente no vienen de la Biblia como son, ¿verdad? Bueno, aquí vemos, aquí dice la asignación, ya vimos el orden de los planetas, el orden claramente se nota que inicia con Saturno y así sucesivamente como he explicado anteriormente. Para mí esto fue impresionante, algo completamente nuevo para mí y me sorprendió mucho conocer de que hay este tipo de sistema y que existía este tipo de sistema aún antes de Yeshua, antes de nuestro Mesías. Aquí vemos ahora la orden de la semana cronológica el orden de la semana astrológica, perdón, orden de la semana astrológica romana. Y aquí vemos claramente en esta copia que el primer día era, dice Saturn, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Aquí dice que el primer día del ciclo es el día de Saturno. Aquí lo estoy traduciendo directamente con el cursor. Y dice, y el siguiente día era el día del Sol. Y así sucesivamente. Los planetas estaban acomodados en una orden que estaban asignados para la primera hora y sucesivamente con sus días, de acuerdo, dice, a la teoría cronocratoria, es como sigue. Aquí que fue, lo acabo de mencionar del 1 al 7 siendo el 7 Venus, que es viernes. Aquí más abajo vemos aquí vemos que dice que indirectamente, bueno, vamos a leer, vamos a ver esta parte aquí que dice primero. Esta copia del libro de E.G. Richard la podemos relacionar claramente con la semana astrológica, pues hay pruebas de muchos otros escritores que este era el orden antiguo de la semana antes del Mesías hasta el cambio más tarde con el emperador Constantino en el año 321 después de Cristo, que cambia el orden de los días por interés a la adoración del Sol Invictus o al Sol y tomó la oportunidad de relacionar este cambio con el día de resurrección y también para mí esto ha creado una total para mí esto había creado una total confusión y dificultad para poder encontrar el verdadero día de la resurrección, porque para muchos, muchos tratan de buscar la fecha, las horas, el día exacto de la muerte y resurrección de nuestro Salvador y ha sido muy confuso, muy difícil para muchos eruditos y muchas personas que tratan de buscar exactamente las horas y los días. Y por esto crea mucha confusión, porque la palabra, cuando la tradujeron, la Biblia menciona que resucita el primer día y también menciona que María, dice, fue al sepulcro, dice, muy temprano, el primer día de la semana, pero verdaderamente sabemos que la palabra en muchas ocasiones fueron traducidas por personas que tenían ya ideas concebidas dentro de sí, algunos tradujeron conforme a sus creencias, conforme a lo que ellos habían aprendido y conforme a lo que ellos creían. Este, y sabemos que por esto es que verdaderamente no nos da exactamente cuándo es, y quizás si no vemos la palabra a luz con la oración, ayuno, para poder buscar exactamente qué día y cuándo fue, porque la palabra claramente nos dice que los sacerdotes como tenían miedo, dice, no participar en la Pascua, ellos decían que no sea durante la fiesta, así que podemos decir que verdaderamente a él lo crucificaron o lo mataron antes para ellos poder participar de la Pascua. ¿Por qué? Porque nadie podía tocar un cuerpo muerto, ellos no podían estar impuros para poder entonces hacer los ritos, las normas rituales que incluían la Pascua, que ya eso había iniciado desde el día 10 de Aviv, ¿verdad?
Entonces, todas estas cosas a veces por eso no nos caen cuando verdaderamente tratamos de calcular. Es bastante difícil, pero con la ayuda del Eterno, pues uno llega a una conclusión. Aquí dice, pero la Torah nos da mucha luz, pues si leemos y escudriñamos cuidadosamente, encontraremos verdades ciertas eh, cada día. Es decir, que desde el 321 después de Cristo, que muchos han estudiado, más sin embargo hay muchos más que estudiar. Em, Hay muchos que dicen que no, que el cambio solamente se hizo de Saturday a Sunday o de Sunday a Saturday o de domingo a sábado y de sábado a domingo y allí nos quedamos. Hubo un tiempo donde yo me quedé, no, que el día del sol es pagano y por eso no tenemos que guardar el día del sol, que es domingo, y que tenemos que guardar el sábado porque el sábado es el día de reposo y es el séptimo día de la semana. Y se me olvidaba decir, pues en este tiempo no tenía conocimiento de todo esto, inocentemente decía, el domingo es un día pagano y viene de la semana astrológica y viene de la adoración al sol. Y sin embargo enfatizaba que el sábado sí era el día correcto. Pero los dos, toda la semana astrológica, los días de la semana con sus nombres, sabemos que vienen de origen paganos y que son nombres que el Eterno nos dice en los profetas menores, en Oseas y otros que dice que él sacaría de la boca los nombres de dioses falsos de sus hijos. Así que nosotros tenemos que tratar de eliminar poco a poco esos nombres que nos recuerdan la falsedad, la hipocresía, la adoración, cuando rompemos también los mandamientos, los primeros mandamientos, los 10 mandamientos, ¿verdad? Que dice no adorarás a otros dioses, no te harás imagen ni semejanza. Todas esas cosas son paganas. Así que aquí vemos cómo verdaderamente iniciaban los días de la semana y aquí dice que este es un escrito que se encontró anteriormente cuando excavaron, dice, este es un grafito que lo excavaron de Pompeya. Esto nos muestra aquí a la izquierda, dice cómo los nombres de los planetas estaban en orden por días de la semana y la inscripción dice sugiere de que esta era una parte de una lección de una escuela del calendario romano. Así que esto no era algo oculto, porque ya anteriormente se sabe que dice que no era nada, o sea que este era un conocimiento muy bien conocido por muchas personas, por todas las personas sobre la semana astrológica. Y aquí vemos que dice 10, que 10 quiere decir días, y dice Saturno, el Sol, lun de luna, de martes, miércoles, Wednesday, y Joves es Júpiter y Venus de viernes. Aquí vemos cómo estaba el orden anteriormente y esto lo excavaron, dice, de unos escombros que encontraron eh, en la arqueología, ¿verdad? Los arqueólogos lo encontraron, lo excavaron y lo encontraron y estaba en una pared y entonces allí vemos cómo era anteriormente. Ahora vemos aquí, del primer día a séptimo día grecorromano. No solo usaron los nombres de los 7 cuerpos celestes que lograban ubicar en tiempos, sino que le pusieron estos nombres a los días, pero el orden era completamente diferente al que tenemos actualmente. Y si seguimos investigando, nos daremos cuenta que esto, todo esto que estaba, eh, eh, todo esto que seguimos mirando e investigando, nos daremos cuenta que todo esto parece un rompecabezas, pues años después los adoradores del sol, años después del primer siglo, ¿verdad? Años después de antes de nuestro Mesías, los adoradores del sol y que también venían desde mucho tiempo atrás, porque esto lo vemos en Reyes, también vemos en Reyes, donde dice que estaba la adoración del sol y esto lo vamos a hacer y a los planetas, esto lo vamos a ver más adelante. Dice, y de nuevo lo volvieron a cambiar, el orden no era así, lo volvieron a cambiar, pues astrológicamente el orden de los días no era el mismo actualmente, los días eran de
de este orden, como lo acabamos de ver. Primero dedicaban las primeras horas al primer planeta, que era Saturno, y continuaban con los demás planetas, dedicándoles una hora a cada planeta en el curso de 24 horas. O sea que aquí esto fue lo que vimos anteriormente y que vemos en este curso de 24 horas ellos le daban una hora a cada planeta y de 1 a 7, del 1 al 7 y lo repetían. Ya más tarde nos damos cuenta que en el 321 más o menos Constantino cambia el día de Saturno, que era el primero, por, lo cambia ¿por qué? Por el día séptimo. Y el día séptimo de ese sistema que habían formado y que era eh, el día de Venus era el que estaba como el séptimo, ¿verdad? El relacionado entonces, el que estaba relacionado con la luna en el cuadro segundo, que lo vimos anteriormente en un día de 24 horas y que el día de la luna entonces lo ponían como la hora séptima también en la columna de la izquierda que vimos anteriormente acá, ¿verdad? Y dice que queda el día de Saturno, que era el primer día, como séptimo, ¿verdad? Como lo conocemos hoy en día, que muchos conocen el sábado como el séptimo día, porque ese cambio lo hizo Constantino. Y el día del sol, que es Sunday o domingo, era el segundo, pero ahora después de Constantino, hizo un decreto donde era el primero y el que era primero como séptimo. También lo pusieron como primero, pero muchos sabemos que hay muchos adoradores que toman el domingo como un séptimo día y el lunes lo toman como el primer día. Y eso lo vemos en muchos calendarios que nos regalan en muchos almacenes y tiendas. O sea que el día de Saturno, hoy en día lo vemos hoy en día como séptimo, ¿verdad? Entonces que esos días son romanos y griegos. Aquí vamos a ver una comparación donde cómo se veía, cómo era antes de Constantino. Aquí lo vemos el día 1, antes del 321, el día 1 de Saturno, el sábado o Saturn Day. El día 2 era el domingo, Sunday, y así sucesivamente. Y el día 7 era el día de Venus o viernes o Friday. Entonces, en la actualidad lo vemos hoy en día que este que está aquí lo colocaron al primero, el día del sol, el día domingo, como Sunday lo pusieron como primero. Sabemos que esto lo hizo Constantino porque también él tomó la oportunidad y que para decir que la resurrección y tomó la oportunidad para la adoración del sol o al sol invictus como paganos, ¿verdad? Porque no están adorando al Creador verdaderamente como debían de hacerlo. El día de la luna entonces viene y siguen los nombres, así sucesivamente lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y el sábado, que es el día de Saturno, que era el primero, lo colocan acá como sábado porque ellos sabían que los judíos adoraban en un Shabbat y el que más se parecía, porque también el Saturn Day dice que Saturno es el dios del tiempo, por eso que le dicen Cronos también a Saturno, era el dios del tiempo. Y Cronos entonces viene a estar en el séptimo, pero sabemos que ese no es el origen correcto, no es el orden correcto. Después también vemos que Roma también tuvo una semana con orden alfabético, de la A hasta la H. Y aquí hay cuántos días. A, B, C, D, E, F, G, que hay 8 días. Entonces, ninguna de estas semanas coinciden con las semanas anteriores tampoco. ¿Por qué? Porque o sea, las semanas que tenían anteriormente iniciaban con el día de Saturno. Entonces, estas semanas tampoco coinciden, ¿verdad? Como hoy en día. Hoy en día ya se notó que se cambió el domingo por el sábado y el sábado por el domingo y así sucesivamente. ¿Sabía? Dice que los nombres de los planetas del sistema solar vienen de los nombres de dioses y diosas de la antigua Roma. Pues los días de la semana también. Aunque aquí dicen Roma, verdaderamente sabemos y históricamente vimos que también vienen de los griegos. O sea que no solamente es Roma, aquí hay muchos otros imperios envueltos en todas estas cosas, ¿verdad? Y aquí vemos el lunes, el martes, cada planeta, el día de Marte, el día de la Luna, el día de Marte, el día de Mercurio, el día de Júpiter, el día de Venus, el día de Saturno y el día de Dominicus, que es el domingo. Aquí también vemos la semana de 8 días de Roma
que aquí dice Januaris, de Janus, y después viene Feb de February, después viene Mars de marzo, Aprilis, abril, después Maya o mayo, junio, julio, después julio, no era julio, sino era quintilis, después viene sectialis, algo así, después viene el septiembre, octubre, noviembre y diciembre. O sea que aquí vemos cómo verdaderamente dice, hubo un tiempo en que iniciaba Roma, cómo iniciaba Roma su tiempo, ¿verdad? Roma que se utilizaba una especie de semana de 8 días basada en la semana mercantil etrusca, 7 días hábiles de trabajo y un octavo día de negocios. Este día, este octavo día, era más bien festivo y de descanso, dice. La gente lo utilizaban para sus tareas personales y generalmente otras actividades recreativas. Si bien se trató de implementar una semana de 7 días a lo largo del imperio, nunca se logró llevar a cabo o imponer su uso de manera regular. Esto es muy importante porque verdaderamente nos damos cuenta que, y Richard en su libro nos dice, ¿verdad? Nos explica claramente, él tuvo que haber investigado bastante sobre este tema para poder afirmar en su libro Mapping the Time, que nos indica, dice que en Roma desde Rómulos y Numa Pompilio hubieron varias reformas durante los siguientes 5 siglos, incluyendo las del rey Tarquín Priscus en 616 a 579 a.C. o Before Christ en inglés, y las de Zembiri como el 450 a.C. o Before Christ, que fue por este periodo donde se empezó a incluir, dice, los meses de febrero y luego enero, o Janus, que es enero, ¿verdad? A febrero le seguía enero, o sea que primero dice que tenían a febrero como el primer mes y después le seguía enero. El año era de solo 10 meses que terminaban en diciembre. Esto lo notamos claramente si hemos aprendido los números ordinales, vamos a decir desde el mes de julio, porque julio sabemos que antes era quintiales, viene de quinto, después viene sextiales, entonces viene junio de Juno también, y después viene, em, iniciaba, dice, con marzo, pero ya antes de Julio César, mucho tiempo antes, aquí vemos que el uso de los meses de enero y febrero viene desde 616, 579 antes de Cristo. Entonces, ¿qué? Aquí nos damos cuenta, entonces vamos a decir que antes era marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Entonces, septiembre era de séptimo, octubre de octavo, noviembre de noveno y diciembre de décimo, del décimo que es el 10. Y ya después se cambia todo esto, toda esta orden cuando implementan enero y febrero. En las escuelas de hoy, por esto crea una confusión en los niños porque cuando le comienzan a enseñar sobre los días de la semana y también le dicen que vienen de origen pagano y que los meses no inician, tienen un orden completamente distinto. Esto por lo menos, por ejemplo, a mí me confundió cuando estaba en la escuela y yo sentía que eso estaba raro, que como era que septiembre ahora estaba en otro número y que no el de diciembre no era el décimo y que era ahora el 12. Eso es una confusión completa, ¿verdad? Que entonces el que está despierto y que se pregunta el por qué, se queda nada más con la historia y no investiga, tristemente. Y el orden es cambiado entonces, iniciando entonces, después lo cambian, dicen iniciando con enero o Janus, que es el dios de los portales, como primer mes, seguido de febrero, y ambos con 28 días, dice claramente un mes lunar, y esto lo dice él en el libro. ¿Por qué? Porque ellos dicen que tenían un calendario lunar, un año lunar anteriormente. Eh, los meses eran lunares, también Roma lo tenía así. División del mes romano en la antigüedad. Los nundinae o días de mercados recurrían cada octavo día. También tenían un sistema de dividir sus meses en periodos irregulares marcados así. Los calendai o los calendas, que eran el primer día. Los días nonas, que eran nones, el quinto y séptimo. Los idus, que simboliza dividir, idos en español,
eran los 13 o 15. Eh, los Pridi, estos días eran los días antes de los días especiales. Estas divisiones se comprenden de tener su origen en las fases de la luna. Más tarde, al inicio de la era cristiana, las Nundi Nine oficiales fueron reemplazadas por la popularidad de la semana astrológica. Qué interesante, ¿verdad? La cual ha persistido desde entonces. Esto lo dice Richard, lo encontramos en la página 275 de Mapping the Time. Como vemos, la semana romana también era compuesta de otras formas, pero les dejo de tarea investigar cómo se dividía el mes más detalladamente y compararlo con el mes lunisolar y el del calendario gregoriano. ¿De dónde viene la palabra calendario? La IA nos dice que está bien claro, ¿verdad? La palabra calendario viene del latín calendarium, que significaba libro de cuentas o registro y deriva de calendae. Como ya vimos la palabra, ¿verdad? Calendae era el primer día de cada mes en el calendario romano, fecha en que se anotaban deudas y se hacían pagos. Los romanos anunciaban las calendas del verbo calare, que significaba llamar, que este era el primer día de luna nueva. El primer día de luna nueva, para convocar al pueblo y registrar los asuntos del mes, uniendo así la idea de registro contable con la división del tiempo. Qué interesante, pero también triste a la vez. O sea que el primer día lo utilizaban era para llamar a todo lo relacionado con negocio y dinero, ¿verdad? Muy material. Origen principal es latín, la palabra calendario sabemos que viene de, ya lo explicamos arriba, donde dice que viene del libro de cuentas y el primer día que eran las calendaries. El significado original dice un registro para llevar las cuentas mensuales que se saldaban en las calendas. ¿Qué conexión con el tiempo? Dice, el término evolucionó para referirse al sistema de organización del tiempo, agrupando días en semanas y meses como un gran registro de la vida. Esto nos da un poco de luz conociendo que sí, que es uno, si es importante un registro, dos, que el primer día de cada mes se hacía algo muy importante. Tres, que el primer día era el día de luna nueva, que es cuando se lograba ver la primera luz de ella. Cuatro, de que si se hacía un llamado, sí se hacía un llamado, pero los romanos lo hacían para negocios, no para el Creador. El quinto, que convocaban al pueblo no a adorar al Creador, sino para cancelar deudas y ser anotados en un registro o ciro de cuenta. Aquí vemos eh, eh, visualmente los nombres de los planetas. Aquí esto es como lo vemos hoy en día, cómo se han hecho los cómo ha descubierto poco a poco, ¿verdad? Cómo algunos tratan de ponerle el orden a cómo verdaderamente está el planeta o el nombre, ¿verdad? Mas, sin embargo, todos estos son nombres humanos, nombres que la humanidad, los hombres le han dado a estos planetas errantes, a estos planetas que se ven. eh, a veces vemos una estrella grande en el cielo y entonces lo que hacían es que le colocaban nombres. Bueno, aquí claramente vemos que aún en el primer siglo de la era de los primeros discípulos y apóstoles se discutían estos temas, como dijimos anteriormente, ¿verdad? Aquí dice que el erudito Filón, él tiene unos escritos y dice, una figura representativa del judaísmo helenístico es este, ¿verdad? Filón menciona que el Creador sí hizo cosas semejantes a las celestiales. O sea, esto también lo vemos en la palabra, ¿verdad? Como lo es la representación de muchas cosas que el Eterno le dijo a Moisés, que eran representación de lo que había en el cielo, ¿verdad? Pero que las personas o los hombres eran incapaces de comprender completamente la disposición de los planetas y que trataban de formular conjeturas. Esto lo dice el erudito Filón. Sorprendentemente, Filón agrega que estas personas formulaban las mejores conjeturas y una de estas es la mencionada arriba. Eh, a ver, ¿a dónde es que la tengo? Eh, bueno, la conjetura la he quitado en esta parte, pero sí él menciona que, que en el primer siglo habían personas donde se reunían y trataban de colocarle los nombres a los planetas y colocaban al Sol como en el centro, pero que arriba habían tres
Mercurio, Venus y Marte, creo, y el Sol en el medio, y abajo eh, me- eh, estaba entonces Saturno y los otros que faltan, ¿verdad? Entonces él decía que estas eran las mejores conjeturas porque aunque sí hay un reflejo de lo celestial, habían disputa entre las personas que trataban de colocar eh, y darle nombres a los días de la semana y para que tuvieran como un orden de los astros, como hoy en día conocemos los días de la semana, tampoco es la manera correcta, ya que si ellos en esos tiempos intentaron acomodar los planetas para reflejar lo celestial, tampoco pudieron hacerlo, pues desde tiempos remotos el Creador les había advertido en el pasaje de Deuteronomio 4:19 donde él enfatiza que los israelitas no deben adorar los cuerpos celestes, porque son creaciones del Todopoderoso, no dioses por sí mismos. Y la advertencia está dirigida a no caer en la tentación de la idolatría, que fue una falta común entre las naciones circundantes. Elohim claramente le advirtió al pueblo israelita que no adoptara las prácticas paganas de los otros pueblos, pero ¿qué hicieron? Desobedecieron. Aquí vemos una reforma de Josías que la encontramos en Segunda de Reyes 23, 11, 10, 11 y Segunda de Crónica 34, donde el rey Josías crea una reforma de adoración. ¿En qué fecha? En el año 640 más o menos, al año 609 se hace esta reforma antes de nuestro Mesías. Además, dice el rey Josías destruyó el horno que estaba en el valle de Ben-Hinón para que nadie pudiera quemar allí a su hijo o hija como sacrificio en honor a Milcom. Estos eran dioses falsos, sacrificios eh, en falso también que hacían muchos padres, muchas personas donde sacrificaban a sus hijos y los quemaban como, como un sacrificio para este dios falso. También eliminó los caballos y quemó los carros de guerra que estaban a la entrada del templo de Dios, junto al cuarto de Natán Melech. Melech quiere decir rey. Dice encargado de las habitaciones. Los reyes de Judá usaban esos caballos y carros para las ceremonias en honor al dios Sol. Así que muchas personas que dicen, no, que la adoración del Sol, que solamente la practicó Constantino, se sabe que no es así, que la adoración pagana a los astros viene desde mucho tiempo atrás, viene desde Crónicas, Reyes, muchos reyes cuando leemos Primera de Reyes, Segunda de Reyes y Crónica, Primera de Crónica, Segunda de Crónica, vemos donde la palabra nos dice, y este rey caminó con el Eterno, siguió los caminos del Señor o de Yahweh, y dicen, y este no caminó conforme a los estatutos del Señor o del Eterno. Así mismo lo dice, muy claramente nos enfatiza y nos dice quién caminó con el Eterno y quién no lo hizo, qué rey obedeció y qué rey desobedeció, quién inventó fiestas de su propio corazón. Todas estas cosas no las explica la misma palabra. Ordenó, dice, ¿qué hizo Josías? Ordenó la reparación del templo de Judá, de Jerusalén, eliminando utensilios usados para adorar a Baal y otros ídolos, limpiando la casa de Dios de prácticas idólatras. Empieza a buscar al Eterno a los 16 años. Qué admirable, ¿verdad? Un jovencito que no siguió los caminos de su padre, porque dice que su padre no siguió los caminos del Eterno. Y entonces a los 20 ya comenzó a eliminar altares paganos y a eliminar imágenes de acera o dioses falsos, tanto como en Jerusalén, Judá y otros lugares con altares hechos por sacerdotes paganos junto con los reyes pasados. O sea que los mismos sacerdotes también eran partícipes junto con los reyes de crear altares paganos también. Josías eliminó todas estas cosas. Al encontrar uno de los libros de la ley, restaura la fiesta de Pesaj o de Pascua, porque uno de los sacerdotes lo lee y cuando encuentran esto, eh, se dieron cuenta de que no habían celebrado ni seguido la ley como verdaderamente tenían que hacerlo. Hay otros estatutos también, pues desde el tiempo de Josué se nos dice, y los jueces no se celebraba la Pascua. Imagínense cuánto tiempo había pasado y no habían celebrado la Pascua. Qué triste, ¿verdad? Porque era importante, porque la Pascua nos llevaba al sacrificio verdadero que vendría más adelante
cuando vino nuestro Salvador a morir por nosotros en la cruz. Muy triste esto de verdad, ¿verdad? Que ocurrió todo esto desde tiempos remotos. Ahora, si nos damos cuenta aquí, vamos a ponerle esta reforma en paralelo. Encontré una reforma que hubo, como ya mencioné, algo de Numa Pompilio y todo esto, y lo que hice fue que lo puse en paralelo. Si vemos, aquí está Judá a la izquierda, con la reforma de Josías en el año 640 y 609 antes de Cristo, y yo me preguntaba, ¿qué sucedió exactamente más o menos por ahí cerca de ese tiempo con otros imperios? Y me di cuenta que acá con estos imperios estaban pasando cosas muy importantes también en otros imperios. O sea que en este lado ponemos al pueblo de Dios que también se descarrió, se salió, ¿verdad? De los estatutos, estaban adorando dioses falsos, eran paganos también porque adoptaron las prácticas que el Eterno les había advertido que no adoptaran, mas sin embargo lo adoptaron de los cananeos, de otros imperios, lo adoptaron, desobedecieron. Fue tan atractivo para ellos que desobedecieron al Eterno y siguieron sus propias delicias, sus propios placeres. Que vemos aquí a la derecha nos dice que en Roma, desde Rómulos y Numa Pompilio hubieron varias reformas durante los siguientes 5 siglos, incluyendo las del quinto rey de Roma, Tarquinio Prisco el Antiguo, en 616 a 579 a.C. y la de Zembiri, que la mencioné anteriormente, como en el 450 a.C., que fue por este periodo donde se empezó a incluir los meses de febrero y luego enero o Janus, y cuando lo cambiaron el orden también de enero para febrero y así sucesivamente. Servio, también Tulius, era el sexto rey en el año 579 y 535 antes de Cristo. También usó reformas censitarias, asambleas centuriadas y transformación constitucional de la Roma temprana. Si vamos acá a la izquierda nos vemos que mientras que varias cosas están pasando en los años cercanos a los 640 y 609, aquí como en la parte 616-579 antes de Cristo, el rey Josías y otros reyes, unos caminaron con el Eterno y otros no, pero en este momento el rey Josías dice, y la reforma de adoración, él hizo una reforma grande de adoración. ¿Qué hizo? Una reforma religiosa. El rey Josías manda a que el sumo sacerdote Hilcías reúna dinero de la casa del Eterno y darlo para la reparación del templo. Y mientras que él va, este sacerdote va, se encuentra con las personas que estaban limpiando el templo, estaban restaurándolo, ¿verdad? Encuentran que el libro de la ley. Él se lo entrega al sacerdote y le dice que tiene unos escritos. Ellos van, leen el libro ante el rey. Cuando el rey escucha las palabras de este libro, él rasga sus vestidos. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que habían desobedecido por mucho tiempo y que no estaban siguiendo las normas como el Eterno las había estipulado para el bien de todos. El rey declara reforma religiosa total. Destruyen los altares paganos, vuelven a celebrar Pesach o Pascua después de mucho tiempo y aún con esta reforma la idolatría continuó en secreto con muchas personas desobedientes. Entonces aquí vemos que de Rómulo a Numa Pompilio, segundo rey, con Janures y Februarios. Estos son los meses paganos también. Sabemos que Janus o Janus vienen también del dios de las entradas. Construcción, que es el primer mes del año que hoy conocemos como enero. Construcción de los templos de Vesta y Jano, de un altar en el Capitolio al dios de las fronteras Terminus. Esto es lo que está sucediendo casi en paralelo con este tiempo acá de Josías. Intentan ajustar el calendario para alinear los ciclos lunares y luego, antes de julio, César, los pontífices intentaron un lunisolar. Aquí vemos también que aquí estaban tratando entonces de ajustar el calendario con los ciclos lunares. La modernización de la ciudad cloaca, máxima y juegos romanos. Grandes obras de infraestructura, hicieron censo, un órgano político, divisiones de clases, el primer templo de piedra de Diana en el Aventino, signo de centralización religiosa y papel
protofederal. O sea que vimos que ocurrieron varias cosas cercanas al tiempo de Josías. Pero acá tenemos en paralelo, ¿verdad? Que este pueblo de acá era más pagano, mientras que el de acá estaba tratando de obedecer al Eterno en ciertas ocasiones cuando tenían reyes o gobernantes que verdaderamente tuvieran un corazón inclinado a lo celestial. Está muy claro que el mejor modelo a seguir es un orden numérico y no fijado de acuerdo al calendario greco-romano, babilónico, egipcio o griego, sino un orden basado en el orden del Creador, de todo como aparece en Génesis y guiados por las lumbreras y las estrellas para poder adorar a aquel que implementó el modelo de la primera semana de la creación para la humanidad representada en Adán y Eva y las generaciones venideras. En Génesis 1:14 y 16 nos vemos que el Eterno nos dice que las dos lumbreras, la mayor y la menor, nos servirían para los tiempos o citas con el Eterno, los Moedim o los Moed, ¿verdad? En Levíticos 23 se nos dicen cuáles son las fiestas solemnes y inician con cuál, con los 6 días de trabajo y el séptimo día y después sucesivamente vienen la Pascua, entre otros, entre otras fiestas solemnes que son citas con el Eterno. Esto y más es lo que el Eterno crea en el primer día. ¿Qué crea Él? La luz, ¿verdad? Ya que dentro del día está el sol. Porque no podemos tener un día, cualquier día que venga, cuando comienza el sol a salir, sabemos que sale con el sol, ¿verdad? Lo llamamos día. Ay, mira, llegó el nuevo día. ¿Por qué? Porque viene con la luz del sol que el Eterno lo puso allí para que nos guiara con las horas del día. Y en la noche la luna y las estrellas. Además, si colocamos los días de creación en el siguiente orden, nos daremos cuenta que los días tienen mucha correlación el uno con el otro. Pongamos atención al orden de las cosas creadas con cada día en el siguiente dibujo. Les voy a dar algo breve para que el video no se haga muy largo y les voy a mencionar la correlación que tienen los días de semana y haré otro video para relacionar los otros, porque me faltan todavía como 10 diapositivas y no he terminado. Es un tema bastante extenso que estoy tratando de resumir, pero se hace muy difícil porque tiene mucho contexto. Aquí tenemos la creación y los días. Si vemos el primer día, Dios dice que Él crea el día y la noche, ¿verdad? Antes había oscuridad, pero sabemos que Juan 1:6 nos dice que la oscuridad no prevaleció. Así que Él dice, y fue la tarde, y fue la mañana, y fue la tarde, y fue la mañana. O sea que esto crea el día, porque él no dice, fue la tarde en la mañana y fue el primer día. O sea, Él primero crea la luz, Él crea la luz y en ese día, que cuando Él termina, Él dice, fue la tarde y fue la mañana, al finalizar el día en la tarde, ya Él dice, y fue la tarde, ¿y qué también pasó? Ya pasó también la mañana. Entonces, que ese curso de tiempo, ese periodo de tiempo pasó, entonces ese es el primer día. Pero nos vamos aquí al cuarto día, lo relacionamos con lo que Él dice que él crea o posiciona, porque nos damos cuenta también en este estudio que el Eterno no solamente creó, sino que Él también organizó. Él ordenó las cosas que creó, porque la palabra dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos primero, lo que está arriba, lo celestial primero y después la tierra. ¿Qué está relacionado con el cielo? Los astros, el sol, la luna, las estrellas. Todo lo que está arriba cerca de nuestro Padre Celestial, todo lo que se relaciona con Él fue primero los ángeles, todo, ¿verdad? Y entonces en el cuarto día Él organiza, ordena o posiciona los astros para que sirvan de qué? De señales. ¿Por qué? Porque Él no los iba a dejar desordenados, Él los dejó ordenados para nosotros porque el rol que Él había hecho los primeros 3 días, que era que Él mismo es la luz, alumbraba cada día. Entonces ahora los astros en representación de lo celestial vienen y entonces a darnos guía a cada ser humano, ¿verdad? Aquí vemos el segundo día, Él crea el cielo y el mar. Aquí nos damos cuenta que acá en el quinto día, lo del cielo están las aves, relacionado con acá con las nubes, Él divide las aguas,
las aguas de arriba y las aguas de abajo y crea el firmamento. Entonces lo de arriba están las aves y abajo del agua están los peces, etcétera, relacionado con el agua. Aquí tenemos el tercer día. El tercer día él separa, dice, la agua de encima de la tierra, la separa para que haya vegetación, para que haya tierra seca. Y entonces las plantas comienzan a salir, vegetación, pero el mar él le pone un límite y envía las aguas del mar para un lado y la tierra seca para el otro lado queda, ¿verdad? Aquí lo relacionamos entonces con el sexto día donde él crea los animales y al hombre que están relacionados con la tierra, con lo terrenal, ¿verdad? Y las aguas pues están acá que ya fueron creados los animales, ¿verdad? Así que aquí vemos toda esa parte. Y viene el séptimo, que es el día, un día solo, un día de descanso, ¿verdad? Donde el Eterno por sí solo, el día lo deja correr y él ve que todo es bueno. Cada día él decía que todo era bueno, ¿verdad? Y que el séptimo del día, él dijo, hecho está. Él vio que todo era bueno y ese día de reposo lo deja para el hombre que fue creado en el sexto día, ¿verdad? Em, en otro video creo que voy a enseñarle entonces la siguiente presentación en las otras diapositivas porque se puede hacer muy largo. Que el Eterno les bendiga a todos. Si están interesados en conocer más, también tengo un número de WhatsApp porque así podemos estudiar juntos y conocer más de los tiempos de nuestro Padre Celestial. Bendiciones. También pueden hacer comentarios, algunas dudas, aunque no estén de acuerdo en algunas de las cosas, los puntos presentados. Yo entiendo, respeto todo lo que creen, todos estamos tratando de investigar y encontrar la verdad. Que el Eterno les bendiga.